Vamos a continuar hablando de filosofía ya en el siglo XX. No vamos a ser exhaustivos porque hay muchos filósofos, hay muchas posturas, hay muchas escuelas, pero sí vamos a hablar tal vez de los dos filósofos más relevantes en el siglo XX, dos de los tres. Uno de ellos es Marx, del cual ya hablamos. Los otros son Nietzsche y Heidegger. Hay que decir que desde Nietzsche hay un giro en la filosofía hacia una diversificación de enfoques e intereses que atraviesan el siglo XX y que está marcado por guerras, por revoluciones, por campos de concentración, desde distintas posturas políticas que no podríamos mencionar aquí todas, pero que hay muchas recepciones e interpretaciones desde estos autores. Hay que decir que hay muchos más de estos filósofos, los dejaremos de lado por cuestiones de tiempo, pero nos concentramos en estos. Pero Nietzsche es el puente entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea, porque él es un crítico de los valores tradicionales, tanto de la filosofía, de la cultura oficial, como de la religión. Nietzsche rechaza la historia monumental, esa historia que busca modelos y maestros. También rechaza la historia anticuaria, esa que busca los valores sobre los cuales se fundamenta la vida presente en cosas pasadas, y más bien propone una mirada de la historia crítica. Es la historia de quien mira al pasado para destruir esos obstáculos que le impiden crear nuevos valores. El tema de la creación de valores es muy importante en Nietzsche. Ahí tenemos pues en el Zaratustra, cuando Nietzsche dice que el creador busca compañeros de camino y no busca maestros ni discípulos, sino gente que sepa escribir nuevos valores sobre nuevas tablas de la ley. Nietzsche antepone la civilización griega a la civilización cristiana. Él resalta que los griegos valoraban la vida y la celebraban, mientras que el cristianismo, y se refiere más a la cristiandad como institución imperial, niega la vida aquí y ahora, haciéndonos soñar con un mundo más allá sin pensar en el acá y sin pensar en que otros pues se beneficien, aunque Nietzsche pues no enfatizaba tanto esto como si lo hacía Marx. Por esto Nietzsche, en lugar de Cristo como el sufriente y como el que justifica los sufrimientos de los sufrientes, propone la creencia en Dioniso, que es el símbolo de la fuerza instintiva y de la salud de una humanidad en armonía con la naturaleza. Por eso para Nietzsche es muy importante el aquí y ahora, el momento y el instante que se está viviendo. Hay que decir que Nietzsche admira a Jesús profundamente, lo dice en el Anticristo, que en realidad se debería traducir como el anticristiano, sería una traducción pues más acorde, y esto lo enfatiza Rafael Gutiérrez Girardot. Nietzsche admira a Jesús, pero rechaza profundamente el cristianismo. Él dice que Cristo es el hombre más noble, pero el cristianismo es un conjuro contra la salud, contra la belleza y contra la vida misma. Esto nos lleva a esta concepción conocida de él, que Dios ha muerto, lo dice en la Gaia Ciencia, también lo dice en el Zaratustra. En la Gaia Ciencia aparece como un lamento, es un loco que va a mediodía con una lámpara gritando en un mercado, escenificado en el mundo medieval. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, es un lamento. Y en el Zaratustra es más bien una liberación, un ermitaño que no lo sabe y Zaratustra no quiere contarle esa noticia, que para el ermitaño sería una mala noticia, pero para Zaratustra es una noticia que lo abre a infinitud de posibilidades. Con esto lo que anuncia Nietzsche es que hemos arrancado los valores fundamentales que le daban base a nuestra vida, es decir, perdimos los puntos de referencia. Así que hay que saltar hacia un nuevo modo de vida, y que es amar la vida y la tierra, no el cielo, ni las ideas de dioses como policías morales que están vigilando nuestro comportamiento. La muerte de Dios en Nietzsche, y esta es una interpretación de Heidegger que me parece muy acertada, es convertir a Dios en ese garante del moralismo, de un platonismo exacerbado hasta llegar a ser metafísica, y ya no en una fuente de vitalidad. Entonces se necesita, digamos, una mirada distinta de lo divino y lo sagrado, ya no en ese moralismo impuesto, sino en una liberación. Con la muerte de Dios y de los valores no queda nada.
es el nihilismo o la nada, ya no hay sentido y se caen todas las totalidades racionales que se habían construido en la civilización. El ser humano queda solo y angustiado. ¿Y cuál es la propuesta de Nietzsche? Bueno, necesitamos el superhombre. El superhombre es ante todo el creador y es el hombre nuevo o el ser humano nuevo que crea un nuevo sentido en la tierra y en la vida. Es el ser humano que se sobrepasa a sí mismo y que ama toda la existencia terrenal. Sus valores son la salud, el amor, la voluntad, el cuerpo y la fiesta dionisiaca. Es alguien que le dice sí a la vida y que no está negando la vida aquí, que también en parte esos son los nihilistas, por afirmar una vida solo en el más allá, mientras acá sufrimos. Nietzsche le da mucha fuerza también a la voluntad de poder, pero la voluntad de poder no es el poder político, sino que es la voluntad de crear. Nietzsche, a diferencia pues de algunas interpretaciones que se han hecho que piensan que Nietzsche le dio la fundamentación al nazismo, al nacionalsocialismo, aunque bien su hermana sí se vinculó más con este tipo de nacionalismos, aunque fue antes de que viniera pues la subida de Hitler al poder. Lo que hay que interpretar en Nietzsche es que Nietzsche era más bien anarquista, no creía en estas instituciones y la voluntad de poder en él es la voluntad de poder hacer. La palabra en alemán, que es Macht, poder, viene de Machen, que es hacer. Entonces la voluntad de poder, y hay una interpretación de Gilles Deleuze que dice que no consiste en codiciar, ni siquiera en tomar, sino en crear y en dar. La voluntad de poder es esa, de la creatividad y de la dádiva. Y con Nietzsche pasamos a un discípulo de Nietzsche, que además era discípulo de otros también, que es Martin Heidegger, que sin duda es la figura más representativa del existencialismo alemán y es la base de la fenomenología hermenéutica. También pues Heidegger es la figura más controversial, sobre todo porque en 1933 hizo el saludo a Hitler en la visita que hicieron los nazis a la Universidad de Friburgo, donde él era rector, como lo hicieron la gran mayoría de los profesores que estuvieron ahí. Incluso pues muchos de los teólogos que después se conocieron como libres o como resistentes, hicieron parte inicialmente como de un saludo muy ingenuo a esta subida del poder. Esto le trajo muchos problemas a Heidegger con otros filósofos y el rechazo por parte de muchos lectores hasta ahora. Todavía se acrecienta más el problema porque Heidegger no se arrepintió jamás de esto públicamente, ni tampoco volvió a asumir la docencia. Lo que él hizo, y después lo dice en una carta a Marcuse, que es de la Escuela de Frankfurt, uno de los más críticos de Heidegger, es que Heidegger pensó que el acto más decente por su error era no volver a dar clases en la universidad, sino que más bien mantenerse alejado. Entonces, sus adversarios lo recriminan por esto, por esta actitud tan incomprensible. Digamos, Adorno, que es un judío filósofo, le hace unas críticas muy fuertes, pero Hannah Arendt, que también es filósofa y judía, comprende su situación, ¿sí? Entonces siempre hubo como una ambigüedad ahí no resuelta y la historia se las ha cobrado a este filósofo, el cual pues es un filósofo muy interesante. Frente a esto, la mayor crítica que le hacen a Heidegger es que él trata de saltarse la razón instrumental o la razón y proponer una vía mistérica para el conocimiento, para la filosofía, y dice que esta sinrazón es la que justificó que gobernara la sinrazón, como es el caso de los nazis. Pero Heidegger no es que proponga una sinrazón, sino que él propone otro modo de razón, que es la escucha del otro, y es la escucha del ser, incluso la escucha del arte y de la poesía y la convivencia en el mundo. En ese sentido no está defendiendo la brutalidad irracional, sino más bien está criticando la razón instrumental. En ese sentido es un tipo de razón diferente, lo que María Zambrano llama la razón poética. La filosofía de Heidegger es una forma de criticar al capitalismo sin pasar por el marxismo, porque Heidegger está defendiendo mucho la naturaleza. Y sabemos pues que no solamente el capitalismo ha devastado la naturaleza, sino también el socialismo. Ustedes me imagino que vieron esta serie sobre Chernobyl o han leído los textos de Las voces de Chernobyl.
y es una muestra de cómo la Unión Soviética y todo este sistema también devastó profundamente la naturaleza, o modelos socialistas latinoamericanos, por ejemplo, basados en la explotación del petróleo, muestran esto mismo: destruir la naturaleza sin convivir armónicamente con ella. Entonces, desde ahí Heidegger establece una crítica a todos estos sistemas devastadores. Heidegger es quien continúa el trabajo de Nietzsche, sobre todo en el tema de la crisis de la metafísica y de todo el aparato conceptual que tenemos como mente. La fórmula de Nietzsche, Dios ha muerto, Heidegger la retoma, pero es una metáfora, él la entiende como una metáfora. Él ahí habla o comprende la filosofía de Nietzsche como un desmantelamiento de todo el mundo conceptual occidental, del pensamiento científico instrumental que aplasta la naturaleza y toda esta racionalidad operativa que al ser humano lo convierte en una máquina. Si les interesa más el tema, pues está la Carta sobre el Humanismo de Heidegger y también los ensayos que él tiene sobre la técnica. Además hay otros herederos de Heidegger que hablan de esto, como por ejemplo Derrida, que empiezan a hablar de destrucción de todo este sistema y habla de él como de construcción. El pensamiento de Heidegger está dividido básicamente en dos fases, algunos hablan de tres. La primera es la época de Ser y Tiempo, en el año 1927, y la segunda es el giro que hace Heidegger hacia la poesía en 1929. Ser y Tiempo es un texto complejo pero muy profundo y es donde se pregunta Heidegger por el sentido del ser. Aquí se enfoca en la analítica existencial, en la analítica del ente que interroga por el sentido del ser. Es decir, el ser humano se pregunta por lo que es y él entiende el ser en términos de aquello que está haciendo y de aquello que está aconteciendo. La filosofía de Heidegger en este sentido lo que busca es desestructurar al ente para abrir la manifestación del ser. Es decir, todo aquello que teníamos por seguro y por establecido, que así pensamos, así vivimos, así somos, así creemos, hay que abrirlo para que el ser vuelva a hablar. El ser humano es el Dasein, es una palabra alemana que usa Heidegger, que significa la existencia o el existir, y este Dasein es el que da sentido a las cosas. Este es el que está en el mundo, por eso él habla de el ser en el mundo y el ser en el tiempo, y está siempre en relación con otros. El ser humano, por estar en el mundo, esto lo hace preocuparse por los demás, preocuparse por sí mismo y preocuparse por el mundo. Además, estar en el mundo como un ser temporal hace que el ser humano interprete al mundo dentro de las condiciones temporales o históricas en las cuales está ubicado, que eso lo va a explotar después la hermenéutica, sobre todo Gadamer, para decir que toda interpretación nuestra está situada y es heredera de una perspectiva. La segunda etapa del pensamiento de Heidegger es el giro hacia la poesía, que se da en 1929, y es que Heidegger piensa que el lenguaje humano puede hablar de los entes, pero no puede hablar del ser. En este sentido, la revelación del ser no puede ser obra de un ente, y el ser humano es un ente. La revelación del ser no viene a través del ser humano, sino que más bien el ser humano está llamado a escuchar al ser, a escuchar a lo que acontece. Incluso Heidegger deja de hablar del ser y empieza a escribir el acontecer o el Ereignis. Entonces ya es escuchar lo que acontece y pastorear su mensaje. Él dice que el hombre o el ser humano es el pastor del ser, pero no definirlo, ni aprisionarlo, ni encerrarlo bajo determinados conceptos que ya están caducos y que pertenecen a la metafísica. Y el hablar más originario del ser no se ha dado en conceptos científicos, sino que se ha dado en conceptos diferentes, que son el arte y la poesía. Entonces escuchamos más al ser en el arte y en la poesía que en la ciencia. Heidegger, en este sentido, invita a sacar a la filosofía del discurso humanista para devolverla al discurso del misterio, incluso saltar más allá de Platón y Aristóteles y saltar más allá de Sócrates para volver a los presocráticos, que eran aquellos que pensaban al ser como un misterio y lo nombraban con el lenguaje de la poesía y el arte. Entonces acá el develarse del ser se da en el lenguaje, y este se da en el lenguaje de la poesía. En la Carta sobre el Humanismo dice Heidegger
El lenguaje es la casa del ser. En esta morada habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes del ser. Estos son los que lo cuidan, y ya Heidegger no habla tanto de los filósofos, sino de los pensadores, porque Heidegger piensa que los filósofos se volvieron profesores de filosofía asalariados que cuentan la historia de la filosofía, pero que no están en el acto creativo de producir pensamiento, y la producción del pensamiento se da en la escucha del ser. La actitud entonces frente al ser debe ser escucharlo en silencio, debe ser abandonarse a él y entregarse totalmente. Por esto decía que Heidegger no solo es discípulo de Nietzsche, sino que también tiene una fuerte influencia del maestro Eckhart, que era un místico medieval, y de toda la mística alemana, aprender a escuchar y aprender a disfrutar en el silencio. Con esto podemos abrir el panorama para que nos concentremos en la filosofía en el siglo XX, en las implicaciones que tiene, y empecemos a pensar los textos que se han propuesto para la lectura de esta unidad.